Un día te despiertas y te das cuenta de que la humanidad padece una enfermedad invisible. Y no es la peste bubónica. Es mucho más elegante, más sutil. La gente empieza a confundir sus propios demonios internos con los tuyos. Jung, con aires de notario del infierno, observó que casi 3/4 partes de sus pacientes peligrosos mostraban la misma señal, la misma pequeña bandera roja ondeando antes de la catástrofe. ¿Y el insulto? No venía con gritos, puños ni cuchillos, sino con sonrisas amables y modales afables. Los reconoces porque te miran a los ojos y dicen, con una calma gélida, «Tú eres el mal». Lo bueno, o mejor dicho, lo feo, es que no es necesaria la agresión manifiesta. Su arma es la convicción absoluta con la que te atribuyen culpa, emociones e intenciones que no te pertenecen. Jung lo llamó proyección de sombras, pero podríamos definirlo con mayor honestidad como arrojar basura psíquica al jardín del vecino. Funciona así. Lo que no soportan de sí mismos de repente se convierte en tuyo. Y lo declaran con tanta seguridad que si no eres lo suficientemente inteligente, acabas preguntándote si realmente estás escondiendo un cadáver en el armario. Si has comprendido lo absurdo de este mecanismo, deja un me gusta inmediatamente. Sabré que no eres el jardín donde otros arrojan su basura psíquica. En 1913, mientras discutía con Freud como dos vendedores ambulantes compitiendo por el mismo puesto, Jung recibió a un paciente que parecía el santo patrono de las buenas costumbres. Hablaba bien, parecía preocupado por los demás, incluso considerado. Sin embargo, hubo un detalle que le heló la sangre al psiquiatra. Todas las personas que el paciente describió como manipuladoras y malvadas en realidad tenían rasgos idénticos a los que él mismo negaba obstinadamente poseer. Jung comprendió de inmediato que no estaba observando un inocente error de juicio, sino la puesta en escena de un mecanismo psíquico capaz de transformar la vida de cualquiera en un tribunal medieval. Ese paciente, con la gracia de un ángel y la precisión de un verdugo, logró arrasar con todo lo que tocó. En 6 meses destruyó 3 relaciones como castillos de arena, despidió a 2 colegas por nada más que respirar y convirtió a su hermano en un manojo de nervios, listo para el sanatorio. Y el insulto no venía con gritos, puños ni cuchillos, sino con sonrisas amables y modales afables. Los reconoces porque te miran a los ojos y dicen, con una calma gélida, «Tú eres el mal». Lo bueno, o mejor dicho, lo feo, es que no es necesaria la agresión manifiesta. Su arma es la convicción absoluta con la que te atribuyen culpa, emociones e intenciones que no te pertenecen. Jung lo llamó proyección de sombras, pero podríamos definirlo con mayor honestidad como arrojar basura psíquica al jardín del vecino. Funciona así. Lo que no soportan de sí mismos, de repente se convierte en tuyo. Y lo declaran con tanta seguridad que, si no eres lo suficientemente inteligente, acabas preguntándote si realmente estás escondiendo un cadáver en el armario. Si has comprendido lo absurdo de este mecanismo, deja un me gusta inmediatamente. Sabré que no eres el jardín donde otros arrojan su basura psíquica. En 1913, mientras discutía con Freud como 2 vendedores ambulantes compitiendo por el mismo puesto, Jung recibió a un paciente que parecía el santo patrono de las buenas costumbres. Hablaba bien, parecía preocupado por los demás, incluso considerado. Sin embargo, hubo un detalle que le heló la sangre al psiquiatra. Todas las personas que el paciente describió como manipuladoras y malvadas, en realidad tenían rasgos idénticos a los que él mismo negaba obstinadamente poseer. Jung comprendió de inmediato que no estaba observando un inocente error de juicio, sino la puesta en escena de un mecanismo psíquico capaz de transformar la vida de cualquiera en un tribunal medieval. Ese paciente, con la gracia de un ángel y la precisión de un verdugo, logró arrasar con todo lo que tocó. En 6 meses destruyó 3 relaciones como castillos de arena, despidió a 2 colegas por nada más que respirar y convirtió a su hermano en un manojo de nervios, listo para el sanatorio. Y lo más grotesco, se declaró víctima, siempre y solo víctima. Un mártir impecable que repartía cruces a los demás y se guardaba la aureola para sí mismo. Jung comprendió que no se trataba de un simple malentendido. No, era el teatro más peligroso de la psique humana. La proyección de la sombra combinada con una absoluta convicción. No una sospecha, ni un tal vez,
sino una certeza inquebrantable, grabada en la sangre. Cuando alguien libera lo que no soporta y lo hace con la confianza de un profeta, estás perdido. No estás discutiendo con una persona, estás luchando contra una realidad alternativa hecha a tu medida. Y aquí la cosa se pone aún más escalofriante. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Jung intuyó en sus notas ennegrecidas. Durante una proyección intensa, el cerebro del proyector reescribe la realidad. No mienten, su propio sistema nervioso filtra y distorsiona el mundo hasta que cada detalle coincide con su acusación. Es como si te miraran a través de unas gafas distorsionadoras y luego te exigieran que reconocieras al monstruo que ven reflejado. Cuando alguien proyecta con esta convicción absoluta, no solo te tergiversa, crea un campo magnético, una burbuja de realidad distorsionada que atrae a cualquiera que pase. Jung lo llamó posesión colectiva, y no se refería a misas negras ni a espíritus dominicales. Era la psicología convertida en epidemia. Una persona ve el diablo en ti, y pronto familias, oficinas o grupos enteros empiezan a verte con la misma mirada delirante. Es la forma más sofisticada de manipulación, y ni siquiera necesita ser consciente. Quien proyecta no manipula, cree de verdad en sus visiones. Precisamente por eso es tan convincente. Su absoluta certeza supera tus explicaciones. Mira, no es así. Cada palabra de defensa se convierte en una prueba más en tu contra. No te estás justificando, estás cavando tu propia tumba. ¿Recuerdan las antiguas metáforas? El Evangelio hablaba de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el propio. El budismo hablaba del cristal deslustrado, que solo refleja impurezas. Pero Jung fue más allá, demostrando que estos espejos deformantes no siguen siendo personales, se convierten en arquitecturas colectivas. Comunidades enteras terminan aislando, desacreditando y quemando simbólicamente al chivo expiatorio. Un día te despiertas y te das cuenta de que el pueblo ha puesto un cartel de contagiador en tu puerta, sin que hayas estornudado jamás. Jung, con la precisión de un funerario numerando las causas de muerte, identificó 5 señales que, en conjunto, suenan como la sentencia de muerte de la cordura. Primero, certeza absoluta. No dicen, quizás estés celoso. Dicen, estás celoso y punto, sin posibilidad de apelación. Te atiborra de un vestido que nunca has usado, cosido con alambre de acero. Segundo, inmunidad ante pruebas en contrario. Puedes llevar documentos, testigos, incluso a la Virgen al tribunal. Para ellos, cada negación es una confirmación más. Si niegas, eres culpable. Si admites, eres doblemente culpable. Tercero, intensidad emocional. Exageran ante trivialidades, reaccionando violentamente ante la más mínima gota. Una palabra fugaz se convierte en una traición trascendental. Un gesto neutral en un atentado contra su dignidad. Pero no estás observando tus propias acciones, estás presenciando su hirviente teatro interno. Cuarto, la narrativa de la víctima. Los personajes de la obra cambian, pero siguen siendo los inocentes perseguidos. El mundo los odia, sus colegas conspiran contra ellos, incluso su gato los traiciona con una mirada. Quinto, reclutamiento. No se conforman con verte como un monstruo, también tienen que convencer a los demás. Con tono suave, fingen preocupación. ¿Sabes? Me di cuenta que él... ¿No te parece extraño? Y así, siembran semillas venenosas en la mente de los demás hasta transformar a todo un grupo en un coro de inquisidores. Si ves a estos 5 caballos negros galopando juntos, no estás viviendo un conflicto trivial. Estás a punto de presenciar el fundamento de un pequeño tribunal medieval contigo en el centro de la hoguera. Jung describió este proceso como una marcha de 6 etapas. Un viacrucis psicológico que comienza con pequeñas sospechas y termina con la expulsión del pueblo. Primera etapa, la proyección inicial. Pequeños malentendidos, sutiles insinuaciones. Sonríes con amargura y piensas, debe estar confundido. Lástima, no estaba confundido en absoluto. Segunda etapa, la cristalización. El malentendido se convierte en certeza, la duda en dogma. Cada intento de aclarar la situación empeora. No te estás defendiendo, solo estás puliendo las cadenas. Etapa 3. Distorsión de la realidad. Cada gesto inocuo es reescrito por su filtro. Si hablas, es arrogancia. Si callas, es desprecio. Si respiras, es una conspiración.
Etapa 4. Reclutamiento social. Empiezan a sembrar sospechas con un aire de fingida preocupación. Estoy un poco preocupado por él, ¿no crees que...? Y voilà, la multitud empieza a mirarte con recelo. Etapa 5. Posesión colectiva. Ya no eres tú contra una persona, eres tú contra todo un grupo que ha adoptado su lente distorsionadora como sus gafas oficiales. Sexta etapa. Exclusión sistemática. El grupo se cierra y te conviertes en el hereje, el contagioso, el que ya no puede sentarse a la mesa. Nadie recuerda dónde empezó la historia. Ahora lo único que importa es que eres el enemigo designado. Es un guión que se repite en todas partes. Familias, oficinas, parroquias, siempre lo mismo, siempre letal. La lección de Jung: reconoce la segunda etapa y escapa antes de que la máquina te devore vivo. Pero la proyección no fue la única criatura monstruosa catalogada por Jung en su bestiario de la psique. Existía, por ejemplo, la inflación del ego, cuando el individuo no solo desahoga sus demonios, sino que se identifica con divinidades, arquetipos y roles cósmicos. Ya no es Mario Rossi, sino el Salvador, el juez supremo, el profeta del pueblo. Ojo, no hablamos de los narcisistas de bar fáciles de reconocer. Hablamos de los gurús refinados, aquellos que recitan con voz grave, convincentes porque parecen iluminados. Jung advertía: cuanto más alto suben en este pedestal imaginario, más peligrosos se vuelven. Y cuando caen, nunca lo hacen solos, arrastran a otros consigo. Luego estaba la identificación con la imagen social, la máscara perfecta que se convierte en prisión. Son individuos impecables, extremadamente educados, siempre a la altura de las expectativas, sin errores ni defectos. Te saludan con la sonrisa perfecta, responden con la frase adecuada, hasta sus bostezos parecen practicados. Pero bajo esta fachada brillante se esconde el caos, toda la energía psíquica reprimida que tarde o temprano explotará como un volcán. Jung los llamó bombas de relojería en traje de noche. Tarde o temprano la perfección se hace añicos y el contenido de la sombra estalla en formas destructivas. Y finalmente, la posesión arquetípica, el escenario más teatral, cuando una persona deja de ser ella misma y se convierte en la marioneta de un arquetipo universal. Sus ojos cambian, su voz se transfigura. Habla como si estuviera investida de poderes cósmicos. A veces desempeña el papel de la víctima eterna, siempre en busca de la salvación. Otras veces el del guardián de la luz en guerra contra males que solo ellos ven. O el Padre Divino, que trata a los adultos como niños necesitados de guía. Peligrosos porque son persuasivos. Su fervor es contagioso, pero tras su apariencia sagrada se esconde el riesgo del fanatismo. Jung señaló con amarga ironía: el santo y el fanático comparten el mismo disfraz, pero lo visten con diferente medida. ¿Alguna vez alguien te hizo dudar de ti mismo? Deja un comentario, dale a me gusta y suscríbete. Lo peor está por venir. Entre las señales más insidiosas que Jung observó se encontraba la llamada compulsión a la repetición, que a primera vista puede parecer menos espectacular que la posesión arquetípica, pero en realidad es una maldición cíclica que envuelve a cualquiera que se acerca a ella. Funciona así. Una persona experimenta el mismo drama una y otra vez, con diferentes actores, pero el mismo escrito. Hoy es traicionado por su amigo, mañana por su amante, al día siguiente por su colega. Siempre la misma historia, siempre el mismo final, con él en el papel de la víctima atrapado por el cruel destino. En realidad, explicó Jung, no es el destino, es una dirección inconsciente. Estas personas emiten señales invisibles que atraen precisamente a quienes pueden recrear el trauma original. Es como si, sin darnos cuenta, repartiéramos los guiones.
Tú serás el verdugo, tú el abandonador, tú el traidor. Y quien recibe el papel termina por interpretarlo sin siquiera darse cuenta. El resultado, nos encontramos atrapados en una obra que nunca elegimos representar, con el aplauso final reservado solo para la perpetuación de la tragedia. Jung lo llamó sincronicidad negativa, la capacidad del inconsciente para orquestar encuentros y relaciones que solo sirven para perpetuar la herida, no para sanarla. Y la verdadera amenaza no es la repetición en sí, sino el hecho de que quienes la padecen reclutan a otros como extras involuntarios. En otras palabras, basta con un mal abrazo, una palabra fuera del lugar y te encuentras atrapado en una historia que no te pertenece, condenado a ser el villano del cuento de hadas. Jung, tras años de escuchar quejas, acusaciones y dramas de taberna de la psique, comprendió que la única arma verdadera era la conciencia combinada con una estrategia de escape rápida. Lo llamó protocolo de protección, pero bien podría haber estado grabado en una tablilla de arcilla con el título: ¿Cómo evitar ser ridiculizado por otros humanos? Primer paso: confía en tu instinto, no en su sermón. Si la descripción que alguien te hace choca con lo que sientes por dentro, escucha tu instinto. Conoce la verdad mejor que 1000 arengas venenosas. Segundo, no pierdas el tiempo en convencerlos. Quienes están inmersos en sus propias proyecciones son sordos como una campana rota. Cada palabra que uses para defenderte rebota como una acusación. Tercero, limita la información. No les des material que pueda convertirse en evidencia de tu supuesto crimen psíquico. Cuarto, documenta. Jung recomendaba tomar notas. Hoy diríamos capturas de pantalla y grabaciones. Los proyectores son maestros en reescribir la historia, a su favor. Quinto, mira desde fuera. Habla con quienes realmente te conocen, con quienes están fuera del circo, porque solo una perspectiva externa te recuerda quién eres cuando te envuelven con luz de gas. Y sexto, la regla de oro: saber retirarse. No todo se gana con la confrontación. A veces la única manera de mantenerse intacto es levantarse de la mesa antes de que el banquete se convierta en una cacería de brujas. En otras palabras, no todo fuego merece tu leña. ¿Recuerdas a aquel paciente impecable, aquel con aire angelical y el talento de una catapulta humana? Jung finalmente comprendió que sus proyecciones no eran tiros al aire, sino un sistema bien engrasado para evitar enfrentarse al verdadero enemigo, él mismo. No toleraba ser manipulador, egoísta, cruel, así que su inconsciente había ideado un truco, como un niño de la calle: descargar todas estas cualidades en los demás. Así podía actuar como el puro mientras a su alrededor vidas, relaciones y familias enteras se desmoronaban. Y aquí reside la tragedia más grotesca. Al huir de su propia sombra, ese hombre se convirtió en aquello que condenaba. Acusó a los demás de ser titiriteros mientras manejaba hilos invisibles. Denunció el egoísmo mientras absorbía energía emocional como un vampiro. Jung lo escribió con la frialdad de un cirujano. El hombre acaba encarnando lo que se niega a ver en sí mismo. En otras palabras, se transformó en su monstruo favorito, pero sin reconocer jamás su rostro en el espejo. La buena noticia: no estás destinado a seguir el mismo guión. Jung descubrió que la conciencia rompe el hechizo. En el momento en que reconoces los mecanismos en ti mismo y en los demás, dejas de ser una marioneta, dejas de ser víctima de proyecciones, inflaciones, máscaras perfectas o repeticiones compulsivas. No eres inmune al mal, pero te vuelves inmune a la teatralidad. Es la diferencia entre ahogarse en vino rancio en una taberna y levantarse tranquilamente, pagar la cuenta, mientras otros discuten por barriles vacíos. Jung dedicó su vida a cartografiar estos territorios embrujados de la psique, no para aterrorizarte,
sino para darte una luz que te ayude a caminar. La libertad, decía, proviene de la conciencia, de la propia sombra, de las travesuras de los demás, de las trampas colectivas que convierten a los inocentes en chivos expiatorios. El peligro no reside en la sombra en sí, sino en la inconsciencia. Quienes no se niegan a mirar dentro de sí mismos terminan usándote como vertedero para sus demonios. Y si no sabes defenderte, te conviertes en el blanco perfecto. Su advertencia permanece grabada como un epitafio incómodo. Lo más terrible es aceptarte por completo. Quienes no se aceptan acabarán persiguiéndote, convenciendo al pueblo de que eres el monstruo. Tu escudo no es la lucha, ni el duelo, es tu conciencia, distinguir lo que te pertenece de lo que te pesa, sabiendo que ciertas acusaciones apestan no porque estés podrido, sino porque provienen de barriles ya podridos. Y aquí terminamos. Si has reconocido estas dinámicas en tu vida, no es casualidad que sigas aquí escuchando. Dale a me gusta para contarme que me acompañaste en este laberinto y saliste con la antorcha encendida. Suscríbete al canal para no perderte futuros viajes a las partes más grotescas y reveladoras del alma humana. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Ahí es donde la teoría se topa con la realidad. Gracias por perseverar hasta el final y que te mantengas lúcido, irónico y tremendamente consciente. Siempre.